Las Pirexianas. Capítulo 11. Asuntos de Estado. Tauno se movía suavemente por los pasillos del palacio, con una gracia sutil que contrastaba con su gran físico. En los meses transcurridos desde la muerte del señor feudal, todo el mundo había aprendido a moverse silenciosamente por los pasillos de mármol del palacio de Krog. La noticia de la muerte del caudillo golpeó a los yotianos como una ola helada del mar. Fue repentina, inesperada y decisiva. Para la mayoría de los yotianos, el señor feudal había sido el único líder que habían conocido y les parecía inmortal. Ahora estaba muerto. Un rumor decía que fue cortado por una cuchilla Falaji. No, decía otro. Su corazón explotó por la magia Falaji. No, sostenía un tercero. Fue hervido vivo por el aliento humeante de una máquina diabólica. Una máquina controlada por el hermano del artífice principal. No. El soberano llevaba uno de los amuletos del artífice principal y este explotó. No. El señor feudal salvó al artífice principal de una diableza pelirroja convocada por el malvado hermano del artífice principal. Aun cuando la verdad finalmente se determinó y circuló, los demás cuentos sobrevivieron y crecieron en los relatos. Una historia verdadera y muy popular era que Ursa regresó de Corlinda una tarde manejando su ornitóptero con el cuerpo sin vida del señor feudal. Unos decían que el artífice voló sin descanso hasta llegar a Krog. Sin embargo, otros señalaron que hizo una breve parada, pero que el vuelo le llevó solamente 2 días. Cuando finalmente llegó, lo primero que hizo fue dejar el cuerpo del regente descansando en el santuario del palacio mientras enviaba un mensaje a los templos con esta noticia. Y luego visitó a la nueva reina. El funeral de estado fue pomposo y duró 10 días. La gente acudió de todos los confines de Yotia para pasar delante del señor feudal una vez más y pagar un tributo final. Los guardias tuvieron que ser colocados a lo largo del féretro, no para proteger el cuerpo, sino para ayudar a moverse a los que se desplomaban a su lado, desmayados por su desesperación. La víctima más notable durante esta procesión fue la matrona de Kaila, quien se lanzó a llorar sobre el féretro y finalmente tuvo que ser enviado a unos familiares que vivían en otro sector de la nación para recuperarse. La reina Kaila y su consorte real, el artífice en jefe Ursa, aparecieron solo en el último día. Sus rostros desdibujados y cansados no hablaron ni sonrieron durante su vigilia sombría. Después de que el cuerpo fue enterrado en su gran santuario, la reina se retiró a sus aposentos y el artífice principal fue a su horniario. Una aparente calma se apoderó de Krog. Los comerciantes regresaron a sus tiendas, los gremios a sus oficios y los estudiosos a las clases de sus templos. Pero la calma apenas ocultaba el enojo de la gente. Los Falaji habían matado a su amado señor feudal y la gente del desierto lo pagaría. Hubo incidentes. Comerciantes Falaji y en un caso un joyero de Segon fueron linchados en las calles. Bandas de jóvenes aventureros incursionaban en territorio Falaji en busca de venganza y cuando no regresaban, bandas adicionales se formaban en busca de venganza por estos. Con el fin de evitar mayores problemas, el ejército abrió sus puertas de par en par a todo aquel que deseara participar. El reclutamiento se triplicó en un mes. Eventualmente la reina apareció en público, pero parecía desgastada por su terrible experiencia. Algunos señalaron que el señor feudal la había protegido durante demasiado tiempo de los deberes de su cargo y ahora sentía la tensión. Otros decían que iba a reunirse con los nobles y los líderes de los gremios para hablar de su respuesta a los Falaji. Muchos, incluyendo a Taurus, se dieron cuenta de que cuando ella aparecía siempre estaba sola. Se rumoreaba que el artífice principal se había retirado a su laboratorio para preparar un arma secreta con la que derrotar a las tribus del desierto. Algunos dijeron que era una nueva versión del ornitóptero con bombas aún más potentes, o una versión gigantesca de su soldado de metal, que ya había ganado el sobrenombre de Vengador de Ursa, por su intento de buscar la venganza contra el asesino del señor feudal. Cuando los fragmentos del artefacto retornaron a Corlinda con el ejército,
fue enterrado junto al señor feudal como un perro fiel con su amo. Rusco no había regresado, y Taunos se enteró de que si bien el relojero había sobrevivido al ataque, él no iba a volver a Kroge en un corto plazo. El capitán de la guardia había sido reasignado a una unidad de patrulla en el oeste a lo largo de la frontera falagi, y se le sustituyó de sus funciones dentro del palacio. El transcurso del mes a todos los pilotos que habían ido a Corlinda se los trasladó. Lo mismo pasó con el resto de las unidades, y se les ubicó a lo largo de la frontera con las tribus del desierto. El senescal se mantuvo, pero parecía que actuaba sostenido por una correa corta, llevada por la reina Kaila. Cada oficial, cortesano y criado en el palacio se hizo repentinamente consciente de que si había algo que a la nueva reina no le gustaba, ese algo era removido. Y todo el mundo se movía alrededor del palacio de puntillas y hablaba en voz baja. Los Falagi, por su parte, estaban sorprendentemente tranquilos. Ellos lanzaron un ataque breve a la marca de las espadas, lo que provocó una profunda contraofensiva en el desierto antes de quedarse sin recursos y enemigos. Poco después llegó una orden firmada tanto por la reina como por el artífice principal. Cada pulgada de terreno yotiano se defendería, pero nadie debería invadir territorios Falagi sin órdenes explícitas. Muchos lo tomaron como que el esposo de la reina estaba trabajando en algo muy mortal y decisivo contra los Falagi. De todas las personas en la ciudad de Krog, solo Taunos sabía lo que el artífice principal había estado haciendo durante los meses siguientes a la muerte del caudillo en el horniario. Por el momento había despedido a los estudiantes, enviándoles a llorar al señor feudal y nunca los volvió a llamar. A Taunos le permitió quedarse. Su aprendiz principal trabajaba duro, manteniendo las máquinas aceitadas y suavizando las telas. Sin embargo, la mayoría del tiempo, Taunos se mantenía fuera del camino de Ursa. 1 o 2 veces al día, Ursa salía de su guarida para reunirse con el nuevo capitán de la guardia o para enviar algún mensaje breve a algún burócrata, y luego se retiraba de nuevo a su guarida, y en su estudio simplemente se quedaba mirando un trozo de papel en blanco montado en su tablero de dibujo. Se quedaba mirando durante horas. Taunos primero se preguntó en qué maravillas Ursa estaba soñando, pero después del 5.º día, el fabricante de juguetes pequeños se convenció de que su amo estaba simplemente abrumado por la responsabilidad que le esperaba fuera del horniario. Taunos había aventurado su opinión sobre la situación actual de Ursa solo una vez. Había oído que otros señalaban que el artífice principal no lucharía contra los Falagi porque las tribus del desierto estaban dirigidas por su malvado hermano, a quien Ursa no había visto desde que ambos eran niños. Algunos decían que Ursa dudaba porque quería matar a su hermano él mismo, y otros argumentaron que tenía miedo de su hermano y no quería pelear. Taunos desestimó estas acusaciones de cobardía y le preguntó directamente a su maestro por la razón. ¿Por qué aún no ha devuelto el golpe? La guerra es un desperdicio de recursos. Hemos perdido 4 ornitópteros en este asalto infructuoso y no podré reemplazarlos hasta que consiga más piedras de poder. ¿Por qué debo perder tiempo, oro y preciadas vidas en la batalla? ¿Para perseguir fantasmas en el desierto? ¿Por qué no quemo la ciudad por completo y le ahorro a mi hermano esta molestia? La explosión fue tan sorprendente como repentina. Después de esto, Taunos se manejó de forma más discreta en el horniario. Cuando llegaban los mensajes, Taunos los recibía en la puerta. A aquellos que eran enviados por el capitán de la guardia, Ursa respondía en una breve nota entregada por Taunos. A veces el mensaje era de algún comerciante o artesano. La mitad de las veces el artífice respondía, otras veces hacía un bollo y lo tiraba a la basura. Algunos mensajes venían marcados con el anillo de la reina. Estos Ursa los dejaba sin abrir en su mesa de dibujo. Una ráfaga de ellos apareció durante algún tiempo, y luego disminuyeron gradualmente. Finalmente llegó una nota para Taunos exigiendo su presencia en los aposentos de la reina más tarde. Una reunión a la medianoche, decía la misiva, y nadie, ni siquiera Ursa, debía enterarse. Taunos se movió silenciosamente por los pasillos. No había guardias en el ala privada del edificio ese día, aunque ya no lo sabía desde el funeral del señor feudal. Era noche ya y hasta los criados habían abandonado sus quehaceres retirándose por la tarde.
Llegó a las puertas de los aposentos reales, y a lo lejos se oyeron las campanas del templo que marcaban la medianoche. Llamó a la puerta con suavidad. Por un momento no pasó nada y Taunus temió que su llamado no había sido escuchado. Entonces una voz débil dijo: Entre. Su Majestad. La reina Kaila estaba sentada junto a la ventana mirando la ciudad de Kro que se extendía a lo lejos. Estaba vestida con una bata de seda cubierta por un manto carmesí. Tenía una gran copa de coñac en la mano y Taunus pudo ver que tenía más líquido del que debería tener. La reina no dijo nada y Taunus entró cerrando la puerta detrás de él. ¿Su Majestad? No, no me llames así. Hoy he sido majestad hasta las lágrimas. Hoy y cada día. Ella tomó un sorbo de coñac. Llámame Kaila. ¿Puedes hacer eso, Taunus, fabricante de juguetes? Taunus abrió la boca y trató de decir las palabras, pero sus labios se negaron a cooperar. Finalmente dijo: Me temo que no puedo, señora. Kaila inhaló. Un sonido bonito, propio de una dama. Señora, es suficiente al menos por el momento. Se giró en su asiento al lado de la ventana y apoyó sus pies calzados con pantuflas en el suelo. ¿Quieres comer algo? Le pedí a la cocina que me enviaran un poco de carne y quesos. Señaló a una mesa cercana. Esta había sido servida con vajilla de cristal, cubiertos de plata y un par de velas elegantes. Platos de porcelana translúcidos como las alas de un ornitóptero estaban cargados con alimentos. Había carnes, tanto picadas como fileteadas, quesos, frutas y varios artículos en escabeche que Taunus no pudo identificar. Si lo desea, su señora, dijo Taunus moviéndose hacia la mesa. Kaila se cruzó con él en el camino a su propio asiento. Al pasar, ella tropezó y derramó un poco de su bebida rozando con ella el aprendiz. Lo siento, murmuró, colocando una mano contra su pecho para mantener el equilibrio. No se preocupe, respondió Taunus, quien inhaló una bocanada de su perfume embriagador mezclado con el vaho del coñac. Si se hubiera obligado a adivinar, hubiera dicho que el coñac tenía más años de los que había vivido el señor feudal. Taunus trató de recordar la última vez que la reina había bebido más de una sola copa de vino en la cena. Él no había bebido nada, pero supuso que Kaila había vuelto a llenar su copa al menos una vez antes de su llegada. Con cuidado, Taunus se sentó sin saber qué hacer a continuación. Aunque se consideraba a sí mismo un simple niño de la costa, carente de la sofisticación de la alta sociedad yotiana, estaba bastante seguro de cómo la velada iba tomando forma. Kaila pinchó un trozo de queso con el cuchillo y agitó la mano con el utensilio en cuya punta tenía un queso cheddar apuntando al aprendiz. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está quién, señora? Taunus se paró, mirando por encima de las cosas en escabeche, tratando de determinar qué eran exactamente lo que habían sido en vida. Su respuesta divirtió a Kaila. ¿Cómo está quién, señora? El que es mi esposo, amoroso y dedicado, es a quien... es a que tú ves con más frecuencia que yo en estos días. Ella dijo esta última frase comiéndose un poco las últimas palabras y se echó hacia atrás, evidentemente complacida de haberlas dicho sin enredar su lengua. Él está bien, su majestad. Kaila. Kaila, señora. Taunus se sonrojó mientras lo decía. Yo siempre le escribo, pero él no responde. Suspiró ella introduciendo un trozo de queso en la boca y buscando otro objetivo. Sí, lo sé, pero él ha estado muy ocupado con las patrullas y las cosas, sus diseños. Ah, sí. La reina levantó sus manos hacia el techo. Los maravillosos diseños de Ursa. ¡Cómo lo envidio! Él puede encerrarse en su habitación y no hablar con nadie, y menos con su esposa, porque siempre está trabajando en sus maravillosos diseños. Taunus de repente se dio cuenta de que había respondido equivocadamente desde el principio. Pero ¿cómo iba a saber que ella quería oír que el maestro Ursa era un miserable? La reina parecía muy interesada en su copa de coñac, y luego de repente levantó la vista.
Yo no esperaba mucho del matrimonio, ¿sabes? Yo esperaba a alguien a quien hablar, o por lo menos una persona que me escuchara, un heredero o dos para hacer feliz a papá. Y ahora sin herederos, sin mi papá, sin siquiera un marido. Así que tú sí lo eres, ¿verdad? Taunos parpadeó. Su cabeza le daba vueltas por el perfume. ¿Yo soy qué? Si eres alguien con quien yo pueda hablar. Porque yo te he tenido como una persona con la que se puede hablar. Alguien que hace los ruidos correctos, pero en realidad no participa de la conversación en absoluto. Gesticuló con los brazos derramando el viejo coñac sobre los bordes del vaso. Puedo hablar al senescal, puedo hablar a la matrona, o podía cuando estaba aquí, pero ya no hay nadie con quien yo pueda hablar. Quiero decir, yo sentí que podía hablar con Ursa, no muy a menudo. Si era de día, trabajaba en sus planes, sus dispositivos maravillosos. Sin embargo, con la suficiente frecuencia a mí me gustaba escucharle, incluso aunque yo no entendiera nada de lo que estaba hablando. Y ahora... Cuando Taunos había sido un hombre joven, había trabajado aparejando los equipos de pesca de su tío. Una mañana, cuando él no estaba prestando la suficiente atención, su barco había sido golpeado por una gran ola, y él había sido arrojado por la borda. El joven Taunos entró en pánico, pataleó y se encontró luchando bajo el agua. Fue salvado por su tío, quien lo trajo a bordo, y le sugirió amablemente que buscara otra clase de trabajo. En este momento, Taunos se sentía de la misma manera, aunque no había ningún tío amable a la vista. Estoy tan celosa de ti, ¿sabes? Dijo Kayla con los ojos cada vez más pequeños mientras giraba en otra dirección. Quiero decir, él pasa todo su tiempo contigo, y cuando habla de sustentación, resistencia, de las proporciones de las poleas, engranajes de caracol, tú seguro que entiendes lo que está hablando. No soy tonta, pero ni en mi mejor día podría conjeturar acerca de la proporción ideal de una polea. Todo el mundo tiene sus propias fortalezas y debilidades. ¿Acaso soy tan horrible? Preguntó inclinándose sobre la mesa y agarrándole la mano. ¿Acaso soy tan repulsiva? Al inclinarse hacia adelante se le abrió la bata. El vestido que llevaba debajo era casi transparente bajo la luz de las velas. Taunos cerró los ojos con fuerza. No, usted no es para nada horrible. Entonces, ¿por qué no regresa a casa? Dijo echándose hacia atrás. Su mano todavía le sostenía y su voz se llenó de lágrimas secas. Él duerme en su lugar de trabajo, usted ya sabe. Pero lo que yo necesito saber es por qué no vuelve a mí. Con cuidado, Taunos se deshizo de los dedos de la reina que rodeaban su muñeca. Mientras hablaba, era conciencia de que Kyle estaba escuchando por primera vez esa noche. Yo creo que él está dolido. ¿Él? ¿La grandiosa máquina de pensar? ¿El modelo de la lógica? ¿El artífice principal de Crow? Sí, él es todo eso, pero también es el hombre que estaba junto a su padre cuando fue asesinado. El hombre que no pudo salvarlo de la muerte. ¿Ha hablado con él acerca de lo que sucedió en Corlinda? Quiero decir, si realmente han hablado. Kayla lo miró y parpadeó. Tomaré eso como un no, entonces. Pero él no sabía lo que papá estaba planeando, ni yo me di cuenta de eso. Correcto, pero eso no significa que le sea más fácil. Ursa volvió, y todos lo trataron como un héroe por haber sobrevivido, y su padre no lo hizo. Y además tenía que responder ante usted. Hizo un gesto con las manos. Pero no lo hizo. Respondió Kayla. La falta de claridad que le producía el alcohol parecía que había desaparecido por el momento. Se castiga a sí mismo porque piensa que yo lo culpo. O debería echarle la culpa, incluso aunque no lo haga, porque yo no lo hago. Así que
Debería marchar a su taller y hablar de esto. Taunos levantó ambas manos, recordando su propia experiencia al ser directo. Tal vez sería mejor empezar con algo más. Algo que no esté directamente conectado con los últimos meses. Ustedes dos tuvieron algunos momentos felices juntos, ¿no? Espera, Dijo Kayla, y Taunos imaginó que su cabeza alcoholizada era un motor con exceso de trabajo, con fugas de vapor y esforzándose en funcionar. sí lo creo. Comience con eso. El rostro de la reina se animó visiblemente. Sí sé lo que puede funcionar. Ella fue hacia el escritorio, escribió una breve nota y luego se la entregó a Taunos. Aquí. Dale esto a Ursa. Asegúrate de que lo lea. Dile que es urgente. Por supuesto. Dijo Taunos levantándose de su silla. Todavía debe estar despierto a esta hora. Y Taunos. El aprendiz se volvió y Kayla se inclinó hacia adelante, presionando sus labios contra sus mejillas. Gracias. Taunos se sonrojó. La sangre de su rostro se hizo evidente, incluso a la luz de las velas. Es un placer. El reino no puede seguir con todo el mundo caminando sobre cáscaras de huevo por ustedes dos. No es por eso. Eso fue por ser una persona mejor de lo que yo podría ser. Taunos aseguró de que Ursa leyera el mensaje y 15 minutos después el artífice principal asomó la cabeza en su propia habitación. Mi reina, Kayla. La reina Kayla Vincro estaba sentada en una mesa de cristal fino cargada con carnes y quesos. Mi artífice principal. Gracias por haber venido en tan corto tiempo. La nota decía que había una emergencia. Dijo Ursa, sus ojos tratando de adaptarse a la luz de las velas. ¿Una emergencia técnica? Sí, tengo una pequeña caja de música. Una herencia. Creo que está rota. Señaló un sitio que se hallaba frente a ella. En un plato había una pequeña caja de plata. Cuidadosamente Ursa abrió la caja y luego le dio la vuelta lentamente en sus manos. Creo que todo lo que está mal en ella es que la cuerda se ha desgastado nuevamente. ¿Se ha desgastado? Sí, necesitaría una llave para arreglarla. ¿Una llave? Dijo y se abrió la bata. El vestido de seda que llevaba era casi transparente a la luz de las velas. Alrededor de su cuello llevaba una cinta rosa y colgando de la cinta estaba una llave de metal abollada, enrojecida por el óxido a lo largo de sus bordes. ¿Le servirá esta, señor artífice? Ursa miró la llave y la caja de música. Se quedó mirando largo y profundo a los ojos de la reina. Sí, creo que esa va a servir. Y por primera vez en un mes, Ursa sonrió. El artífice principal no retornó al horniario al día siguiente ni tampoco al subsiguiente. Cuando Taunos llegó al tercer día, encontró un montón de pergaminos escritos con instrucciones detalladas. Empezaba pidiéndole hacer regresar a los estudiantes y rápidamente trazaba una lista de mejoras en el diseño del ornitóptero y planos para la construcción de nuevos estilos de vengadores mecánicos. No había ninguna señal de Ursa, y una nota marginal a Taunos le indicaba que no se le esperara hasta bien entrada la tarde, pero dejaba cierto lugar a dudas. Taunos se permitió una sonrisa y rápidamente comenzó a cumplir la lista de demandas del maestro Ursa.